de que cada territorio, de que cada territorio es como tiene sus guardianes. Y ahora entrar ahí con estos ojos así como que, wow, viendo al Manquehue, que es como es un cerro, es el guardián, diría yo, no sé, ahí tienen que haber más también, en Santiago, el Cerro San Cristóbal, como que igual fui, pasé y como que siempre con esos ojos hacia ahora como que, wow, detrás de todo están los espíritus formadores y con eso... También siento que me cambió un poco la percepción de ir a Santiago a ver a mis papás. Te dijeron, por fin, Franco, llegaste. Santa Lucía, Bueno, Santa Lucía también, ahí sí, sembramos, ¿no? En Santa Lucía. sí, en la falda del Santa Lucía hicimos ceremonia. Sí, bonitos esos momentos, nada más yo súper agradecido así de recordar esos momentos y que fueron altos momentos distintos, así como que súper mágicos y como que ahora también viendo, entendiendo más y tampoco tanto, pero sí muy agradecido y sorprendido. Hace caleta de tiempo. Sí, yo tampoco Caleta. entendía muchas cosas. Wow, pero igual nos hiciste hacer y ver y no sé, a mí me abrió la mente así, me acuerdo de esos momentos. Ya estamos un poquito avanzados en el tiempo. Los abuelitos. Bueno, familia, hagámosle porque mañana tengo clase a las 5 de la mañana Y Wow. con todos ustedes. Ella apareció, Sí. pero bueno, primero yo creo que es importante que hablemos del tiempo porque la nana se puso la camiseta, la camisa de, de ¿qué quieres? guardiana de los días. ¿Quieres que te cuente que quiere que les ponga en sintonía con el día de hoy? Con la Sí, energía del día de hoy. es importante, nana. Oh, Ya Canil, que, ya que la vimos ayer en Instagram que tú no me viste, yo no te vi ahí. y en la reserva biosférica. No, bueno, todos estaban ahí en una forma multidimensional. Yo sí escuché hasta la agenda que le regalaron, vi todo, hasta los saludos de la nana y todo eso que te amaba, todo. Sí, estamos haciendo migas con una nana muy linda, que yo creo que nos va a visitar y va a hacer algo bien bonito. Una mujer muy sabia, yo creo que ella es una antigua reencarnada, de verdad, ¿verdad? Las raíces nada más son olmecas, que sus padres son olmecas. Entonces ella tiene mucha memoria y despierta mucha memoria. Entonces así, para sintonizarnos con el día de hoy, hoy es en el calendario sagrado maya, el Hop Canil. El Hop es el 5, el, la vibración o el tono, no, tono no se dice potencia 5 o vibración 5 con el nahual o la energía canil. Canil es la semilla que somos, la semilla que sembramos, la semilla que limpiamos, la semilla que entregamos, la semilla que compartimos. Son los niños. Es la semilla cósmica, es lo que crece también y se multiplica como semilla. Y 5, pues es una potencia muy linda porque es muy expandida. Entonces, es, es como el amor que se siembra en la semilla y se expande a través de ellas. Es como el día de hoy. No sé qué sembraron en el día de hoy, pero ojalá que haya sido mucho amor. Yo sembré piropos. Ah, bien, muy bien. Eso es Bueno, importante. no, bueno, no, no sé, entonces yo sembré luz. Amigas y amigas, esta primera parte se la vamos a dedicar con mucho cariño a Daniel. Y pues quería preguntarles para romper el hielo para ustedes, ¿qué es ser luz o qué es la luz?
no estamos hablando de luz, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿qué es ser luz? Porque yo veo que uno siempre escucha mucho que en estos movimientos de ahora, y pues uno siempre se refiere a la luz y hace comentarios de la luz. Entonces, me gustaría brevemente que me contaran el que quiera o un par de los que quieran para su mercedes, qué creen que o qué sienten que es ser luz, el ser luz o la luz. Exacto, el silencio, eso es verdadero, es verdad, todo de acuerdo. Bueno, el, Ser lo que el, somos, pura luz, ser lo que somos, conectar con todos esos filamentos y va iluminado. y la luz, que para ustedes, ¿qué es la luz? Venido a hablar. Yo creo, o sea, es difícil, qué difícil pregunta. Eh, pero así, tirándome a la piscina un poco, como yo siento que es como que lo que une todo, como que lo que está detrás de lo que se manifiesta. Y, pero también es como lo que al final lo que se manifiesta, es como, yo podría decir que es como, es el origen de todo y, bueno, no sé en verdad. Perdón. No, tranquilo, porque yo estaba en las mismas, me la he pasado todo este tiempo en eso, pensando en luz. Pues la luz es claridad, no sé, es como la develación de lo, pues de lo oscuro, de lo que no se ve, de lo imperceptible, de, bueno, en cuanto a lo material, de aquello que sí, no es, no podemos percibir y de aquello que, por ejemplo, mirándonos a nosotros, que está en, como en sombra, digámoslo así. Mm, Yo creo que puede ser como brillar desde la esencia, ¿sí? Que la esencia es todo lo contrario al ego, ¿sí? Como desde lo más auténtico de cada persona, de cada individuo, lo que potencia su ser. Yo siento que eso puede ser luz, ¿no? Pues que cuando tú potencias tu ser sin el ego, sin querer impresionar a nadie, sino sintiéndolo desde lo más profundo de tu alma, llegas a inspirar a otros, ¿no? Porque no está ese querer como ¿qué te digo yo? Presumir, sino realmente estar conectado con lo que, con lo que alimenta tu sentir, tu vida, ¿sí? Siento que eso puede ser luz. el más está por ahí. Para mí también es como información. Muchas veces cuando me meto en el sol, lo recibo así muchos mensajes, pero más así como en forma de mantras, o no sé, en forma de vibraciones, en formas de diferentes rayos de luz. Lo siento que pasa mucha información ahí, pero no capturado en una restricción, pongámoslo como el conocimiento completo, algo así. O la información, ni el conocimiento, más como una, sí, como una información. ¿Qué más? Ay, no los veo, como chica, siempre hago acá como, ya. Pues sí, yo siempre preguntaba eso, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí.
Siempre me he preguntado eso, ¿no? Porque sí, como que uno, desde siempre uno le pregunta, bueno, Dios Padre y Madre, gracias. Siempre me he preguntado, porque a uno le dicen que cuando uno se muera, que uno siga la luz. ¿Qué tal uno se muere y uno siguiendo a luz? Ahí luz da llena todos nosotros ahí atrás de luz. Mi abuela se llamaba Luz Mila. Mm. Pero siempre me he preguntado eso, ¿no? Que dicen que la luz, que sigue la luz, que sigue la luz. Pero entonces en esas reflexiones que hemos tenido desde la nada, ¿se acuerda? Porque hemos hablado en el viento, hablamos de la nada, ¿sí? Y luego hablamos del vacío, y luego hablamos del vacío engendrador, y cómo se empezaron a generar esa danza co-creadora de fricción en donde empezaron a brotar, digamos, como que esas imágenes y esas ideas y se fueron separando desde esa fuente y se fueron densificando, ¿sí? Y se fueron volviendo visibles y todo eso. Entonces yo me preguntaba, pero si uno sigue la luz a uno lo va a conducir, digamos, a lo tangible o a lo perceptible, ¿cierto? Porque como decían ustedes, la luz es una develación, o sea, si no hay luz, los mundos exteriores no son percibibles, ¿cierto? Ok. Pueden ser percibibles, claro, con el tacto, bueno, con el gusto, con el olfato, pero pues hablemos, digamos, de lo que es el sentido de la vista que tiene que ver con la óptica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, digamos, la luz, en cierta medida, la creación y la origen es como que madre y padre de la luz. O sea, ¿qué quiere decir que de una u otra forma la luz es una cualidad engendradora que tiene, que la luz no nos puede develar absolutamente todo el misterio? ¿Mm? La luz tiene también un rango de existencia, ¿sí? Y más allá de la luz, ¿qué hay? ¿No? Entonces, como que sigue la luz, y entonces, para mí, digamos, la luz en ese sentido sería incompleto porque la luz lo guiaría simplemente a las cosas perceptibles. Y como veíamos, los campos de percepción tienen que ver con la mente y con los sentidos. Entonces, de una u otra forma, si uno se descansa, pero es una pregunta, yo no estoy diciendo que así sea, yo les estoy compartiendo una reflexión, ¿sí? Si la percepción es un resultado del estado mental, entonces lo que vamos a ver a través de la luz es lo que nosotros también de una u otra forma tenemos acumulado en nuestro sistema mental. Entonces, es decir, vamos a ir hacia las imágenes que hemos construido en nuestro camino y eso puede ser positivo porque de una u otra manera, obviamente nosotros nos dirigimos hacia donde vamos, hacia donde vamos construyendo nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y cómo de una u otra forma nosotros vamos construyendo esa percepción de la realidad. Y eso puede ser positivo porque eso nos puede conducir a unos estados intermedios, ¿no? A paraísos formados por nosotros mismos, a vivenciar esos paraísos formados por nosotros mismos, de acorde como al grado de percepción y de cúmulo de información, digámoslo así, o de ideas que nosotros hayamos construido en nuestra realidad, ¿cierto? Entonces, pero yo nunca he escuchado también a alguien que diga, no, sigue la oscuridad. Bueno, no sé si hay gente sigue la oscuridad, el sol, la oscuridad. Pero entonces eso también viéndolo más allá del bien y el mal puede ser también una virtud porque es seguir el misterio, ¿sí? Lo que digo ahí es que ahí está el riesgo también es porque si uno interiormente no ha construido un sendero de relación profunda con ese misterio, pues uno también se puede perder, ¿no? En medio de la oscuridad. Pero así como la luz ciega, el exceso de luz ciega, el exceso de oscuridad también, ¿no? Ok, es como curioso, ¿no habían pensado en eso? Nunca.
No, no piensan en cuándo se van a morir. Sí, 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 yo he pensado y también he escuchado que hay de seguir la oscuridad y tiene sentido también, como la luz, la chucha de madre otra vez. Y en la oscuridad ya no sé a dónde llegamos. Pero sí Sí. he escuchado eso también, que hay de seguir la oscuridad. Mm. Entonces, en el transcurso de esta clase, más allá de esas reflexiones introductorias, así que es como una pregunta, porque es como que no vamos a saberlo. Nosotros sentimos que decir que somos luz como una totalidad es una fracción de lo que somos, en mi manera de entender. Aunque digamos uno obviamente metafórico, uno entiende cuando uno le dicen somos luz, claro, yo creo que todos, uy, qué ser tan luminoso. Yo creo que todos más o menos llegamos como a la misma comprensión, ¿cierto? Es una persona lúcida, clara, abierta, dispuesta, todo lo que sus mercedes dijeron con anterioridad, ¿cierto? Eso en el término, digamos, de coloquial y metafórico del lenguaje humano, la epistemología nueva era humana, ¿sí? Que somos luz. Sin embargo, pues vamos a tratar de hablar un poco, digamos, de la luz desde la perspectiva científica, ¿sí? Científica nativo regenerativa. ¿Sí? En donde nosotros nos hemos puesto a pensar por qué es tan importante nosotros tener un cuerpo de luz y cómo construimos ese cuerpo de luz y cómo nace esa luz en nosotros y cómo de una u otra manera esa luz hace parte del sistema inmunitario, ¿sí? Y de los cuerpos sutiles que sí, obviamente, los cuales se empiezan a formar luego los órganos. O sea, es decir, sí la luz es un fenómeno de manifestación primigénito, ¿sí? Pero en cierta medida, si lo vamos a ver desde los puntos científicos y todo esto, pues no es, no es el origen de todo, ¿sí? Al contrario, sentimos que el origen no es ni luz ni oscuridad. Es la nada. Claro, pero quería decir algo personal. Yo desde bebé, desde muy chiquito, yo recuerdo a dónde estuve antes la encarnación, pongámoslo. Wow. Y yo estaba en un lugar que era de pura energía. Y esta energía sí tiene, hay luz ahí. Esa energía son luz, como lo que sea que hay de creaciones, si es energética o físico, sí trae su luz. Porque yo me recuerda este lugar o no sé qué es, y sí, sí, sí era alumbrado. Los seres o lo que sea, o todo que era aquí, era en luz, era con full luz y full colores. Sí, claro, y los abuelos y las abuelas nos cuentan de unas regiones existenciales que son como los cielos en donde no hay noche, en donde es luz, ¿no? ¿Se han oído eso? Que es todo luz. Y es una luz, Sí, pues todo es luz y no tuvo materia. Yo recuerdo a donde no tenía materia. Sí, sí tenía personalidades, pero no tuvo materia. Era como todo la. etérico. Sí, hay en los textos de Nagamati, ahí hablan del centro del universo que es la ploroma. Así como ella se explica la ploroma, así yo me recuerdo. El pleroma de No la sé si usted luz. conoce. La ploroma es el centro de las galaxias a donde viven nosotros dioses. Acuerda de los textos de Nagamati, de los gnósticos, de la más antigua. De ahí también eh, viene la historia de Gaia Sophia. de la Sí, pistisofía. sí, de la Sí, diosa caída. claro, de los dioses caídos. Y bueno, y ese es la casa de los dioses. Hijos creados. ¿Y quién creó a esos dioses? No, mentira, no nos vamos a poner a hablar de Nosotros eso. dioses, porque ellas están contemplando el gran Om todo el tiempo. Entonces son nosotros dioses, pongámoslo, pero todavía no son el gran. la- Es gran misterio, ¿no? Entonces, por eso no vamos a poder comprenderlo. Y entonces por eso le pedimos de esos dioses al Dios de la ciencia que nos alumbre para poder
explicar este concepto y poder de una u otra forma recoger desde el primer módulo para irle darle contexto hacia dónde se va dirigiendo todo este proceso de ascensión, este tiempo profético de sembrar el cielo en la tierra, precisamente para que se alumbre y todo eso que estuvo oculto pues salga a la luz y podamos caminar con más belleza, disfrutando de la existencia. Entonces, vamos a hablar un poco de la luz en el cuerpo. Yo sé que ese gráfico ahí es bastante esotérico. A mí me encanta la inteligencia artificial por eso. O los artistas como este Gray y todos estos, porque de una u otra forma sí es verdad que uno en las medicinas y todo eso sí logra contemplar estas visiones, o sea que no son visiones sacadas de los cabellos. Entonces, aquí en esta diapositiva, nosotros podemos ver un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Oye, este tema está complejo, pero bueno, agárrense en los cinturones. Vamos a ir despegando de a poquito. Entonces, esta fue la primera diapositiva que nosotros vimos en el curso, cuando empezamos hablando de la ley de origen, cuando no entendíamos nada de nada, y dijimos, "Pucha, ¿en qué nos metimos?", ¿cierto? Pero entonces voy a hablar de varios momentos, por eso retomo del módulo 3 cuando hablamos del origen de la creación y del movimiento que contamos el mito de creación desde nuestra percepción. ¿Se acuerdan de la nada? Volvió a decir el vacío, cuando esas fuerzas misteriosas que salieron de la nada querían expresarse a sí mismos, entonces empezaron a fecundar de todos esos pensamientos y a recorrerse a sí mismos. Y en ese camino, ¿sí? Resumiendo, se desdoblaron a sí mismos, ¿se acuerdan? Se desdoblaban a sí mismos, ¿cierto? Como un impulso solar, que en este caso, impulso solar, vamos a hablar de ese impulso lumínico y vamos a hablar de un impulso lunar refiriéndonos a ese impulso eh, de oscuridad, por decirlo así, o sea, es decir, a un principio de exhalación y a un principio de contracción, es decir, una intención de separación y una intención de vincularse, es decir, una intención de recorrer el camino de la creación y otro de siempre estar volviendo al origen, ¿sí? Entonces esas fuerzas aparentemente antagónicas, que algunos dicen que eso fue lo que creó el Big Bang, que el Big Bang que fue una explosión, pues eso fue un acto de deseo y un acto de amor y de compenetración profunda de él y ella, ¿sí? Él y ella como una parte que siempre quería volver a sí mismo y otra parte que siempre quería salir a expresarse a sí mismo. Un mundo interno y un mundo externo, es decir, un mundo inmanifiesto y un mundo manifiesto, ¿cierto? Y como ese principio siempre desdoblamiento tiende a acoplarse, este acto de unir esto, este masculino y ese femenino, esas dos cargas, ese ¿será que voy o será que vengo? ¿Sí? ¿Será que sigo en el vacío insondable, la profundidad, o será que me expreso? ¿Sí? Ese acto, digamos, dual, ese acto dual, ¿sí? Que se hace, eso genera una fricción. ¿Sí? Esa fricción y ese roce entre esos dos principios, ¿sí? Que digamos, hazte cuenta que digamos está un medio conductor, ¿sí? Ese medio conductor es el deseo. A través del deseo es que se transmiten como esos impulsos de cargas, ¿sí? Es decir, negativo. Uy, qué complejo este tema desde lo ancestral. Esos dos principios de cargas positivas, cuando hablan de esos dos principios y habla de carga, quiere decir que hay un principio eléctrico, ¿sí? Y si hablan de un principio de atracción, quiere decir que está hablando de un principio magnético, es decir, de una atracción, ¿cierto? De una atracción, pero el deseo, hazte cuenta que es el conductor para que se concrete esa, esa unión, ¿sí? Si no hay deseo, no hay unión, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Hazte de cuenta que el primer cable conductor de esas cargas fue el deseo, ¿sí? Fue el deseo, por decirlo de alguna manera. El deseo de volver a sí mismo, es decir, el deseo de poder encontrar el placer, ¿sí? De conocerse a sí mismo, el placer de nutrirse de sí mismo, ¿sí? Es en cierta medida la capacidad que tiene de devorarse a sí mismo, de comerse, se van a comer, de comerse a sí mismo, ¿sí me entender? Es decir, de llenar la insatisfacción de estar separado de sí mismo, ¿sí me entender? Entonces, realmente, ese acto, ¿sí? Atómico, ¿sí? En donde, digamos, este electrón y este ion, ¿sí? Este electrón y este ion
se unen para acoplarse. Digamos, si tú ves acá, tú ves una chacana lunar, tú cuando la cuentas acá tiene 28 escaleras, cuando tú cuentas esta solar tiene 20 escaleras y más matemática, ¿sí? Pero yo esto lo traigo solo para evocarlo, digamos, porque en la ciencia ancestral está todo el principio de la creación. Eso genera una atracción magnética, ¿sí? Ese magnetismo, ¿sí? Es el que de una u otra forma se genera cuando a través de ese deseo, que es esa corriente, ese cable, a través de esta electricidad, de este impulso eléctrico, se entorcha a sí mismo. Entonces ese movimiento en espiral, como una bobina, es lo que genera el campo magnético, ¿sí? De este proceso eléctrico y magnético nace la luz, científicamente hablando, ¿sí? Yo estoy trayendo los términos científicos a estos principios de acá. O sea, la luz, si ustedes van y buscan allá en Wikipedia, ¿sí? Es un fenómeno que nace de un proceso eléctrico, es decir, de esas explosiones, de esos Big Bangs, ¿sí? De esos Big Bangs que estamos viendo acá en este átomo, que son electrones dentro, con un núcleo, ¿sí? E iones, si me entender, que están buscando estabilizar su carga, ese continuo movimiento de atracción y de repulsión, porque se acuerdan que hay una danza, es una danza, entonces son muchas partículas que son las ideas y pensamientos creadores que están buscando, digamos, en dónde posarse. Entonces, en esa entropía, en ese caos, se van acoplando según sea la carga, pero otros se van repeliendo. ¿Sí? Se van repeliendo hasta encontrar su acople. Esas explosiones de Big Bang que dicen que son como explosiones neuronales, hazte de cuenta como una neurona cuando explota, tengo una idea, ¡pah! Y se activan las dendritas y se une todo el sistema y entonces sale el bombillito acá arriba en la cabeza y dice, se alumbró, ¿sí me va a entender? Se alumbró, ¿sí? Salud, nana. Eso, nana. Que viva el deseo. Entonces se explota y se Ama, alumbra. es un perfumito. Dinan, aclare porque esto está siendo grabado. Ah, no, tío, esto no está. Entonces, claro, no sé si me hago entender, pero la luz realmente en el cuerpo humano, ¿sí? Más allá de todos esos conceptos metafóricos que estamos hablando acá y de todas estas explicaciones integradas que tenían los abuelos en otros términos y en otros conceptos, pero que de una u otra forma, cuando uno se da cuenta, es realmente así, es la madre de la luz, ¿sí? La electricidad y el magnetismo son los que dan origen a unas frecuencias de onda que son perceptibles en esas escalas por los sentidos, que se conoce como luz, ¿cierto? Como luz. Y ese movimiento eléctrico, y ese movimiento de atracción, y ese movimiento magnético en torno a sí mismo, ese entorchamiento en torno de sí mismos, ¿sí? Que genera la luz, que manifiesta la luz, es el padre y madre de la materia, porque los átomos realmente están compuestos es de electrones e iones, ¿sí? Entonces sí es verdad que la luz, resumiendo, ¿sí? Resumiendo como el fenómeno visible, ¿sí? Es padre de lo que podemos percibir en la materia. Por eso, digamos, lo que ustedes decían, se devela, se sabe, se conoce, ¿sí? Por ende, por eso los chicos y los sacerdotes antiguos del territorio de los mamos estudiaban 18 años en las cuevas sin ver el sol. ¿Por qué? Porque antes de conocer lo manifiesto, conocían lo invisible. Es decir, conocían los reinos sutiles que dan origen a lo manifiesto, ¿sí? Entonces, cuando uno va y mira desde la física cuántica y todo eso, que la luz se convierte en onda o partícula, es muy cierto. ¿Por qué? Porque dicen que ¿qué viaja más rápido que la velocidad de la luz? El pensamiento, ¿sí? ¿Y el pensamiento qué es una onda? Es una onda eléctrica, por decirlo de alguna manera, que se transmite a través de la ionosfera, ¿sí? No sé si me hago entender. Entonces, yo sé que está complejo este tema, es una introducción ¿sí? científica, ¿sí? Pero entonces los pensamientos realmente por eso son los engendradores de lo visible. Y un pensamiento pues no se puede ver, ¿o sí? ¿Sí? Un pensamiento no se puede ver. Se puede ver el resultado del pensamiento. ¿Cierto? O escuchar el pensamiento, ¿sí? O sea, que es decir, que de una u otra forma, cuando nosotros escuchamos el pensamiento, claro, uno dice, no, pero yo adentro puedo ver el pensamiento, ¿sí?
Lo que nosotros vemos dentro de nosotros es el pensamiento o es, digamos, el choque eléctrico de todos esos procesos neuronales de informaciones que se acoplan que generan una imagen. O sea, es decir, imán, gen, se me va a entender que desdoblan esa memoria que se ha adquirido a través de esos principios neuronales que proyecta, ¿sí? A través, digamos, de los prismas interiores, llamémoslos grandes, las pineales, pituitarias y todo eso que son prismas acuosos llenos de hormonas, a donde a través, digamos, de ese acto electromagnético, ¿sí? Que genera un sonido, porque ahí viene el otro principio, de ahí nace el sonido. Y es decir, por eso la luz tiene cromática. Hay cromática de sonido y hay cromática de color. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Donde hay fricción, donde hay magnetismo, donde hay electricidad, hay sonido. O sea que queríamos decir que el sonido y la luz son parientes, ¿sí? Por eso cuando a uno, porque uno nunca le dicen, cuando mueras, sigue el sonido, y le dicen a uno, sigue la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás le están diciendo que siga solo una parte de uno mismo, ¿sí? Que es la parte que uno percibe de uno mismo. Sí, pero entonces mire que los budistas sí es muy diferente porque cuando los budistas mueren, ellos no le dicen sigue la luz, ellos le dicen siguen los cantos y siguen los mantras y por eso le van cantando al oído, ¿no? Acuérdese que el primer bardo es esto, el segundo bardo es esto, el tercer bardo es esto, el cuarto bardo es esto y lo van guiando con el canto, con el rezo, sigue la luz, sigue el sonido, ¿sí? Entonces ahí es donde yo me hacía la reflexión, pues claro, o sea, nosotros realmente no somos solo luz, nosotros somos electromagnetismo cromático, ¿sí? Entonces nuestros cuerpos realmente sutiles no solo son luz, la luz es un componente que resulta y muy importante porque es el que da la cromática, es decir, el que da los colores y los colores vibran en diferentes escalas y según las escalas en las que vibran esos colores o esas cromáticas, desdoblan diferentes patrones de memoria que nos permiten acceder a diferentes dimensiones. Uy, no sé si se está entendiendo esto que estamos diciendo. ¿Sí? Pero entonces esto, visto en términos generales, ¿qué es cuando uno hace el amor con una persona que ama? Porque uno no puede hacer el amor con una persona que no ama, ¿sí? Cuando hay esta fricción atómica, cuando hay este desdoblamiento, este acople, cuando hay esta proyección, uno se siente remagnetizado, uno se siente cargado, ¿no? Uno se siente eléctricamente cargado, uno siente los impulsos eléctricos cargados, uno se siente luminosidad y uno siente que uno brilla y que uno aclara. Claro, precisamente porque uno está amplificando este circuito eléctrico y magnético y cromático que hay dentro del cuerpo humano que está profundamente relacionado con la genética, ¿sí? Que está profundamente relacionado con la genética. Por eso nosotros tenemos unos cromos somas, unos cuerpos de color, ¿sí? Entonces me acuerdo tanto que en esa primera clase hablábamos de la guipala, que es una escala cromática y hablamos de 7 lagunas, de la espiral hacia adentro, que es lo invisible, la espiral hacia adentro, que es lo visible, lo que es hacia adentro, que es eterno, lo que es hacia afuera, que es finito, ¿sí? Y por eso muchas veces recalcamos en ese camino, como lo vamos a ver, que el viaje de acople en uno mismo a través de esas 7 lagunas confluye en el corazón, que sería ese centro de la galaxia del cual hablaba yo, ¿sí? Y que muchas veces hablamos que se convierte ese en un abismo, como dice Alonso del Río, a través del cual las valientes y los valientes se atreven a saltar para ir hacia el gran misterio, ¿sí? Que es la consagración absoluta, es la certeza de la existencia. Algunos le dicen fe, pero nosotros no le decimos fe, nosotros simplemente le decimos la capacidad, ¿sí? De poder penetrar esa esencia pura que está en esa perla, Amatautu, ¿sí? Que es un puente que lo conecta con lo que uno no puede nombrar, con lo que uno no puede describir, con lo que uno no puede decir, con lo que simplemente no es abarcable por ningún acto racional, mental, físico, sino que simplemente es atraído sin conciencia inclusive. Claro, la conciencia es la que prepara para uno llegar a ese punto. Pero cuando uno llega a ese punto, no hay razón que valga, no hay conciencia que valga, solo el camino preparatorio es el que lo conduce a uno. Pero cuando uno ya preparado por la propia lógica, por la propia razón, por todas las facultades humanas, uno llega al corazón, en ese momento real, trascendental, se renuncia a todo.
Ay, todo budista, no se vayan a complicar, se renuncia a todo porque lo único que realmente toma sentido es el retorno a esa fuente y que es el gran misterio. Y ahí no hay nada más que él y ella a través de este mecanismo de atracción que lo conduce a uno. ¿Sí? Lo conduce a uno por a través de ese deseo de llegar a él, a ella, de unirse a él y a ella, que es ese cable de cobre o de oro, que es ese hilo de oro. Por eso nosotros hablamos del corazón de oro, porque es un conductor, ¿sí? De oro, que es ese túnel cable, dicen algunos. Yo no sé cómo le dirán eso, que es ese cordón umbilical, ¿sí? Que está precisamente activándose en el territorio de nosotros, del colibrí en este tiempo, a través de las lagunas y metafóricamente es lo que está pasando. Entonces, cuando se llega ahí, haga de cuenta que en ese momento se vuelve un campo de neutralidad. Sí, por eso hablábamos al principio, no luz, no la oscuridad, sino el neutrón, ¿sí? El neutrón, cuando las cargas están estables, ¿sí? Están estables, porque si usted mira positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? Pero entonces positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? Entonces, este campo que se genera entre estas tres cargas y estas tres cargas es un neutrón. Ese neutrón haga de cuenta que el espacio que se genera en medio de dos cargas que queriéndose atraer no se pueden tocar, que es la física cuántica, no se pueden atraer. Entonces ese es el vacío insondable, ese es el vacío infinito, ese es el gran misterio. Entonces, a través de ese principio de neutralidad, solo una carga desde ese mismo principio es el que la puede atraer, un principio neutro mayor. Entonces, cuando uno llega a ese Amatabutú, ya no hay voluntad, ya cuando uno ya hace el camino y llega a ese punto, ya es la trascendencia porque es simplemente ese deseo de retorno a sí mismo el que lo puede a uno jalar y lo puede como que succionar. Haga cuenta que es como una gran inspiración, ¿sí? Por eso dicen que de una u otra forma el corazón de la galaxia también es como un agujero negro, es como que nos chupa el agujero, ¡pum! Y pasamos a algo que es profundamente indescriptible. Me imagino que eso era lo que se quería en términos metafóricos expresar sobre el 2012 cuando una cuenta se acaba y empieza otra y es como que va a pasar algo, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Mm? No sé si me hago entender con estas revelaciones científicas de lo que es una espiritualidad científica, de lo que pasa en términos de energía y luz en el cuerpo, que es pura taquiónica. Ahí es donde entra la energía taquiónica, que es mucho más veloz que la energía de la luz y tiene que ver con la energía del pensamiento. Entonces, a la instantaneidad del pensar. Es decir, que el IE, el camino que uno recorre a través de esas 7 lagunas, ese peregrinaje, purificándose uno, ¿sí? A través de esos 4 elementos, purificándose a uno, conociéndose a uno mismo, para hacer el sendero de retorno a la esencia pura, es el sendero preparatorio. Pero es cuando llegamos realmente a unir la divina mente corazón, la divina mente y el divino corazón, cuando se da el salto, llamémoslo así, cuántico, por decirlo así, y es el salto en donde nuestro real ser, ¿sí? Se puede expresar acá en el planeta Tierra, ¿sí? Y se expresa acá en el planeta Tierra porque es más allá de cualquier tipo de pretensión. ¿Por qué? Porque es simplemente un vehículo, ¿sí? De ese gran misterio puesto en la tierra. Entonces, lo que decían ahorita del yo y de la personalidad y el ego, ya no hay yo y no hay ego. ¿Por qué? Porque la luz ha purificado el vehículo, ¿sí? La luz ha purificado el vehículo, es decir, la sabiduría, la mente iluminada ha decidido hacer ese peregrinaje de conciencia hacia sí mismo para retornar a través de ese vórtice que es la consagración absoluta. Recuérdense, cuando nosotros hablábamos de que en el altar, acá en el corazón, el altar que está en la voluntad, lo que está ofrendado en el altar es el corazón, ¿sí? Por eso lo que nosotros ofrendamos es el corazón, porque el corazón es lo sagrado, porque es lo sagrado porque en el corazón está el centro y la confluencia de toda nuestra experiencia vital y de todas las memorias vitales. Por ende, por eso ahí es donde reside la esencia pura. Y por ende, el Chen y el espíritu que reside ahí es el que vuelve a sí mismo, es decir, al espíritu. Pero el espíritu al que nosotros volvemos es indecible, es innombrable. Por eso se habla de que es un hoyo negro, por decirlo así, es un abismo a través del cual el que salta, lo único que le queda es la consagración. Lo único que le queda es la certeza absoluta de lo que es y lo que será. Y por ende, por eso vuelve.
a sí mismo. Por eso retorna, porque se libra de conceptos, se libra de eso, sino que simplemente se expresa. Esto que yo estoy diciendo no niega los otros cuerpos de existencia de los que estamos hablando. ¿Sí? Vamos a ir entendiendo esto con el camino de la presentación. Pero entonces, claro, como nosotros hablamos de este principio de desdoblamiento de cargas, pues nosotros eso lo encontramos acá humanamente. Y cuando esas 7 cromáticas, ¿sí? O esos 7 días de la creación, o ese número sagrado de esos 7 rayos o esas notas musicales se unen, pues, digamos, este término no son conceptos simplemente de Oriente, porque en los Andes a esto le llaman nahuis, y acá en la Huipala no lo dejaron, en una escala de 49 cuadritos. 7 y 7 son 49. Pero si uno se fuera místico, yo sé que a veces es complejo todo lo que digo, pero si nosotros nos fuéramos de místicos y si nosotros supiéramos, como se acuerda cuando veíamos que como es adentro es afuera, haga de cuenta que este primer nivel contiene a estos 7. Este otro contiene a estos 7. Este otro contiene a los 7. O sea, cada uno de estos tiene los siete senderos principales del sendero del cristal, es decir, 7 por 7, 49. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la luz es tan importante? ¿El electromagnético es tan importante? ¿Por qué eso? Porque de una u otra manera son los códigos de memoria del buen vivir que tenemos registrados acá. Y cuando uno activa esos códigos del buen vivir en la vida de uno, pues uno tiene todas las condiciones inmunológicas para poder vivir acá en el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a hablar entonces precisamente del sistema endocrino y las ruedas energéticas, hablando de la luz, y por qué nosotros asociamos el sistema endocrino a un principio lumínico y a un principio en el cual nosotros estamos hablando del fuego y no lo vemos, digamos, en el agua o en otro principio como la tierra. Ah, ¿por qué? Porque el sistema endocrino es el resultado de todos esos otros 3 módulos anteriores, ¿sí? Y es el resultado de esos 3 módulos anteriores. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino, como nosotros sabemos, está conformado por unas glándulas, ¿sí? Esas glándulas, pues son varias en el cuerpo, pero nosotros en eso podemos hablar de 7 glándulas principales que están asociadas a esas 7 ruedas de energía o lagunas o totumas. Ay, ¿sí? Que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, ya entendiendo lo que hablamos nosotros, es decir, si nosotros sabemos que, digamos, hay unas corrientes eléctricas y magnéticas, ¿sí? Que tienen unas cargas y que tienen una vibración y que tienen un movimiento, entonces, ¿por qué dicen que los chakras, digamos, hablemoslo así en términos de chakras, giran? Giran, es precisamente porque tienen una componente magnético, ¿sí? Un componente eléctrico. Y entonces, ¿por qué dicen que uno los ve de colores? Los videntes los ven de colores porque precisamente son luz y al ser luz tienen una frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria se expresa en una escala cromática, ¿sí? ¿Que hay más colores a través de estos? Claro, sí, pero nosotros estamos hablando de los 7 pasos elementales en el sendero del cristal, ¿sí? Porque obviamente hay infrarrojo, suprarrojo, ultra, yo no sé qué colores, mega supra colores. Y la otra vez una mujer acá viendo yo, pues me decía, o sea, vi unos colores que nunca en mi vida había visto. Yo le decía, muy bien porque se le está despertando sus cromosomas, ¿sí? O las 12 hebras de cromosomas que tenemos y que las cuales solo estamos activando dos, ¿sí? Pero entonces tienen esos colores es porque son luces. Y como son esos cuerpos lumínicos, los padres precisamente de los átomos, quiere decir que precisamente toda esta composición energética va primero que el cuerpo inclusive físico. O sea, esto cromático, esto vibracional, haga de cuenta que va primero que el sistema endocrino, porque ya vimos, esa luz, esos eléctricos y esos átomos que brillan, eso es lo que genera un átomo, ¿sí? Eso es lo que genera un átomo, según su composición, ¿sí? Ahí veíamos un átomo de hidrógeno, pero eso, los átomos están es compuestos de vibración, ¿sí? Eléctrica, magnética y cromática. Y ya sabemos que cromática es luz y es sonido, ¿sí? Entonces, en cierta medida, vibran en una escala y según esa escala, aunque aquí estén los colores como raros, ¿sí? Según lo que se conoce, ¿sí? Eso le da una posición, ¿sí? En esos 7 cosmos, por decirlo así, o en esos 7 universos. Haga de cuenta que por debajo hay otro, ¿sí? Que nosotros veíamos que era el Guajayoque, acá está. Haga de cuenta que ese es un universo,
una galaxia, un universo que es el Guajayoque, y hay otro noveno, ¿sí? Que ya es el Chihuayapaba, que es ya el cinturón del pluriabsoluto, diríamos, que es otro cosmos, que es otra galaxia, ¿se me va a entender? Pero haga de cuenta que en esos 9, pues hay 7 universos o 7 galaxias o 7 cosmos, ¿se me va a entender? Que uno va haciendo ese recorrido en ascensión a través de esa espina vertebral, esa chuchutma, que es ese túnel K, que es ese punto neutro, ¿sí me va a entender? A través del cual, ¿sí? Se genera esa como abducción, no, subducción, esa ascensión de esos hijos y esas hijas que van despertando estas virtudes y estas facultades según sea para llegar, digamos, ¿sí? A poder vincularse profunda y sinceramente con ese padre y esa madre, ese Chihuahua padre que es esa fuente de origen manifiesta de la cual hablamos aquí, ¿sí? Entonces uno acaba de los galaxias, uno ve los cosmos, uno ve la danza, uno ve el movimiento, ¿sí? Entonces en eso, para referirnos a esto, quiere decir que por ende nosotros como médicos y médicas, lo que nosotros primero sanamos es el campo lumínico, o lo que nosotros llamaríamos, eso tiene varios términos para llamarse el doble etérico, o el cuerpo solar, ¿sí? O el cuerpo, y esos cuerpos lumínicos y esos cuerpos magnéticos, llamémoslos áuricos, que son el primer proceso inmunológico que nosotros tenemos. Haga de cuenta que tiene, le dicen doble etérico, es porque en ese cuerpo también hay un hígado, en ese cuerpo también hay un riñón, en ese cuerpo también hay un ojo, en ese cuerpo. Entonces, como ese cuerpo, si me va a entender, ese cuerpo luminoso que hace parte de este proceso que estamos hablando, de la creación profunda del Padre y del Madre, que es el que tiene la memoria real de cómo se crea todo, ¿sí? Que luego, a través de ese proceso ya de densificación, se va volviendo material. Sí, o sea, en la medida que va bajando de vibración, en la medida que se acuerda que íbamos hablando, se va alejando esa danza en espiral, esa danza en espiral iba creando los mundos, y se iba alejando hasta estos mundos. Entonces, entre más lejos de esta vibración, todo, porque entre más se roce, éxtasis y deseo autofecundativo de interiorización, así, o sea, ¿ustedes les ha pasado que a veces están tan enamorados? A mí con mi ex esposa me pasó, o sea, que en un momento estábamos que sentíamos que nos íbamos a desaparecer. Sí, nos íbamos a desaparecer de tanto amor y de tanta compenetración que nos miramos a los dos y era la diosa, sentíamos que nos íbamos a desaparecer de tanta vibración, ¿sí? Pero entonces en la medida que nos fuimos separando el uno del otro, todo se fue densificando y todo se volvió menos vibración y más fuerte, se volvió más material, Entonces así son los mundos creados, se van volviendo más materiales en la medida que uno se va alejando de la fuente. Y por ende estos mundos están tan materializados, tan neoliberales, porque están muy alejados de la fuente, es decir, del deseo de crear la belleza, de crear desde el amor, ¿sí? Desde crear desde la sabiduría, desde crear desde la manifestación de la luz, ¿sí? Entonces, por más de que manejen las ciencias eléctricas y magnéticas y por ende eso genere un holograma y una expresión, como no es esencia pura, entonces lo que manifiesta es ilusión. Entonces, por ende, lo que manifiesta luego es un hígado en desequilibrio, un riñón en desequilibrio. ¿Sí me hago entender? Está muy complejo, ya muy, ya muy, ya muy complejo. ¿Mm? Es que esto ya es el esoterismo develado de lo que por siglos ha estado oculto, pero ya amaneció. Entonces, entonces, esto, este campo de desdoblamiento, digamos, lumínico, que lo vamos a ver más adelante. Este campo, ¿sí? Lumínico o auraico, imagínense un toroide acá, un aura acá con un toroide y todo eso. Entonces, ese doble etérico o ese cuerpo energético, algunos le dicen cuerpo espiritual, bueno, áurico, como se llama, pues obviamente es el que está siendo radiado, haga de cuenta, por los cromosomas o el ADN del padre y la madre. ¿Sí? Haga de cuenta que, digamos, está su canto, él está cantando, está danzando, están sosteniendo los dioses creadores el universo con sus danzas, con sus cantos, con sus rezos, con sus meditaciones, informando y transmitiendo cómo es que toda esta materia se puede sostener en su lugar,
¿sí? Es decir, están poniendo a vibrar sus electrones, sus cargas eléctricas, están poniendo a vibrar todo eso a través del cosmos, el espacio, a través de los planetas, a través de todas estas placentas tierras, y entonces eso primero lo registran en un campo de luz. Y ese huevo, que es como una placenta, adentro trae el embrión humano. Y ese embrión humano responde a toda la información que está registrada acá. Pero ahí está la paradoja, que como es adentro, es afuera. Entonces, que de una u otra forma, en la medida que este cuerpo esté sano, pues este cuerpo está sano. Pero el que de una u otra forma permite que este cuerpo luminoso sea anclado en esta 3D, pues es el cuerpo físico. Entonces, si el cuerpo físico está sano, esto quiere decir que el cuerpo lumínico está sano. ¿Sí? Y entonces, como nosotros veíamos por allá en el módulo 2 cuando hablábamos de fluidos y hablábamos de los 7 componentes del cuerpo humano, hablamos de la grasa, de la sangre, de la médula, del músculo, ¿sí? De la carne. Y hablábamos en el módulo 2 que todo eso es el resultado de un proceso nutricio y alimenticio que es activado en el cuerpo a través de un proceso respiratorio que es el que extrae la electricidad o la energía de ese proceso. ¿Sí? Y hablamos siempre que las emociones y el pensamiento, como comunicaban a través del agua, podían codificar las estructuras de ese cuerpo. Y por ende, por eso nosotros decíamos que esa correlación entre órganos y cuerpo humano estaba íntimamente ligada con la salud del territorio, porque del territorio es de donde salía esa agua, de donde salían esos minerales. Entonces eso quiere decir que de una u otra forma esa teoría de la unidad es verdad, ¿sí? Y el gran espíritu es verdad, ¿sí? Y es decir, ese principio en últimas de llegar a dar ese salto de vacío al interior es poder diluirse en la totalidad manifiesta y la totalidad inmanifiesta, que es lo que en últimas cuando dejamos este cuerpo nos absorbe. Si estamos en esa frecuencia vibratoria acoplada a él, a ella. Si no, pues simplemente por resonancia iremos siguiendo la luz a un planeta intermedio o simplemente volveremos al Ouroboros, ¿sí? Al Ouroboros, que es el ciclo, la serpiente que se come la lengua, que se cole la cola, ¿sí? Que es la de el eterno de venir y venir y venir y venir y venir, que es la rueda de, del destino, los 22 arcanos mayores, ¿sí? O la rueda de la encarnación, que se llama. ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué, Nana? ¿Alguien está hablando? Entonces, como les vengo contando, como este cuerpo lumínico, ¿sí? Necesita anclarse o tener como que unos tejidos o unos hilos que lo comuniquen con el cuerpo, entonces es donde precisamente están esas ruedas de energía o esos túneles del tiempo que están acoplados precisamente a ese sistema glandular del cuerpo. ¿Sí? Y ese sistema glandular está acoplado a un sistema genético, ¿sí? Y entonces ese sistema genético está irradiado desde el núcleo celular a través de los cromosomas que están en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de una u otra forma, esa luz, ¿sí? Esa luz, que es como la que cuenta Dios que vio, esa luz cuando viene desde el origen de la creación, haga de cuenta que es como chiví, un fuego blanco, o sea, es una luz blanca que no se puede definir. Es como una luz, no sé, blanca, no sé no sé cómo expresarlo, es una luz blanca, pero cuando esa luz blanca, ¿sí? Se irradia y se conecta e interacciona con ese tejido de células, ese prisma que se irradia de esa cromática que es color y sonido, es lo que se refleja, porque la luz y los colores es un acto reflejo, ¿o no es así? Se refleja, ¿sí? Y cuando se refleja eso, eso es lo que genera el campo toroidal, que muy bien ustedes saben que la espiral del ADN la muestran así como, ¿por qué le dicen espiral? Pues ahí tiene espiral de ADN, ¿sí me va a entender? Son espirales de ADN, ¿sí me va a entender? Que se desdoblan y que cuando interactúan con esa luz, o sea, es una fuente energética de memoria primogénita, activan esos campos, digamos, esos registros que están escritos en las células. Y eso
es lo que genera el cuerpo cromático o cromosómico o lumínico y entonces ya se vuelve un embrión espiritual de los reinos de la luz o del pleroma de la luz que decía Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Bueno, no lo entiendan, siéntanlo. ¿Sí? Del pleroma de la luz, ¿cierto? Entonces, cuando estos campos de esa luz blanca, bueno, obviamente interactúan, pero entonces esa luz llega y se enchufa a estos diferentes centros que tienen una escala vibratoria y una frecuencia y se conectan con el sistema hormonal, ¿sí? Que es el sistema glandular. Y el sistema glandular está profundamente vinculado a un sistema de comunicación, por eso la luz es información de comunicación interior a través de todo este tejido, de estos microuniversos, microplanetas, microlagunas que existen en esta gran montaña territorio humana, ¿sí? Para mantener todo el equilibrio metabólico en balance, para poder que todo el organismo esté actuando bajo el mismo compás del gran y la gran directora que a través, digamos, de su varita lumínica va diciendo cómo es que se va a desarrollar la vida en el planeta Tierra. Entonces nosotros en sí mismos somos una antena, ¿sí? De la conciencia solar, ¿sí? De las conciencias solares, porque podríamos, si hablamos, nos volvemos al sol, esos soles están alineados, ta, 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 ta. Entonces, a través de esos soles van comunicando esa luz, ¿sí? A través de los soles es que van radiando lo que decían ahorita, alguien decía, yo me conecto con el sol y la luz, claro, porque esos tubos de luz y esas estrellas y esos fuegos en esas malocas estelares, en esos bohíos o casas de pensamiento estelares, informan a través de ese canto, a través de esa danza, a través de esos impulsos cromáticos, cómo se debe sostener la vida evolutiva en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, de ahí que estas glándulas asociadas a estas lagunas o ruedas energéticas, o ñaguis, como le dicen en los Andes, o chagras, chakras, como les dicen en otros términos, pues son de vital importancia. Por ejemplo, como la pituitaria, ¿sí? Como la pituitaria, que es una glándula, pues que obviamente está acá en en la tusta, ¿sí? Que es una glándula que se activa es a través del silencio. ¿Sí? Por eso hablábamos nosotros, es la cueva de los budistas. Cuando veíamos ese mapa allá del templo esotérico que decíamos de la ascensión de las personas a través del templo, no sé si se acuerdan, que era un mapa re complejo así que tenía hasta cábala, que tenía, sí, que era el templo de Salomón que tenía las dos columnas y todo eso. Y cuando hablamos de esa anatomía oculta, era la clase de anatomía oculta. Decíamos que el yogi empezaba la peregrinación a través de esas 7 lagunas para subir al nevado en donde estaba la cueva y hacer el retiro de iluminación para encontrar el samadhi y todo eso, pues precisamente es porque se activa es en el silencio, ¿sí? En el silencio, porque ya es el blanco, es la nieve, es cuando le sale la nieve a la montaña, si lo queremos ver desde la clase del clima, cuando del mar subían los vapores, ¿Sí se acuerdan? Sí. Y es esta glándula la que regula el envejecimiento, ¿sí? Por eso, digamos, en acá nosotros ya hablamos es de el Moan, ¿sí? Pero el Moan es el que después, si la logra, tiene acceso al Tibará, que es el anciano joven del cosmos, que ya sería ese noveno plano, si me voy a entender, del cual ya pasaríamos a ese gran vacío, entraríamos a través de ese gran vacío que es el Chihuayapaba, pero ya es el Tibará o la Rátiva, que es la anciana joven del cosmos, ¿sí? Obviamente ya luego está la pineal, ¿sí? Que es ahí, esta pineal, ¿sí? Que es la que regula el sueño por la melatonina, que es su hormona, es en donde empieza a formarse el embrión en el vientre de la madre, ¿sí? Entonces haga de cuenta que por eso nosotros cuando estamos en el vientre de la madre estamos es en un sueño. ¿Sí? En un sueño. Y por eso de una u otra forma, cuando nosotros activamos la clara visión, podemos entrar y acceder a esos mundos invisibles, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por eso es que, digamos, nosotros, médicos tradicionales, es un desdoblamiento permanente
de ver profundamente, este es el que nos permita visibilizar ese mundo lumínico etérico o ese doble etérico, precisamente porque de una u otra forma es como, como entrar en ese sueño, si me va a entender, es la capacidad de conscientemente entrar, por decirlo de alguna manera, en ese campo de lo invisible. Es como ese sueño cuando uno está soñando y uno está evidentemente despierto. Por eso, digamos, una vez vino un ser muy maravilloso acá a consultar que se desdoblaba astralmente y por eso esos hay que cuidarlos porque es que esos son médicos, son sabios porque ellos tienen la capacidad de acceder a esos registros, ¿sí? Pero entonces mire eso a dónde está acá, ¿sí? Y por eso nosotros esa vez hablábamos de que lo que hay que cuidar el cuerpo y a cuidar acá, porque el camino empieza acá, para poder realmente nutrir ese tálamo, para poder nutrir ese sistema del tálamo que es profundamente desde donde se desprende y está unido ese sistema glandular que corresponde también a lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Por eso todos los módulos están unidos, ¿sí me va a entender? Porque el proceso del sistema nervioso central, que es un proceso eléctrico, ¿sí? Eléctrico, ¿sí? Ese es el que metafóricamente precisamente representa esa información de padre y madre del Chihuahua-Pavi que va llegando a través de esas luces y en esos destellos como un trueno que es blanco, sí, que se procese un proceso neuronal a través de las acciones y todo esto, pues va corriendo a través, acuérdese, de todos esos electrolitos que nosotros veíamos, sí, cuando hablamos de los tunjos de oros por allá en el módulo uno y que se transmite la información y la eléctrica, sí, y es lo que de una u otra forma activa el sistema metabólico según la activa el sistema metabólico y glandular para que el sistema glandular emita las hormonas necesarias que se necesitan para poder regular ese sistema metabólico. Uy, esos médicos, yo creo que estudiar medicina en una facultad de medicina debe ser una cosa así re loca. Mm, pues 11 años estudiando esto debe ser terrible. Yo creo que me botaría por una ventana. Ay, prefiero haberlos estudiado 24 años en la montaña, por lo menos uno mirando pajaritos y saumándose y siendo regañado por los abuelos. Pero en un salón de clases, si una persona así aburrida como yo dando clase debe ser tremendo. Mis respetos, mis admiraciones. Entonces, en ese entendimiento que nos están dando hoy a todos por primera vez, ¿sí? Está luego la tiroides, ¿sí? Y entonces acá es donde uno, digamos, la tiroide está ligada a las decisiones, ¿sí? A decir, mal decir, bien decir, decidir, ¿sí? Que es lo que en cierta medida regula el organismo. Sí, por eso que se empiezan a hinchar, que se empiezan a todo eso, pero es un proceso de decidir conjurar. Entonces ahí veíamos el conjuro, el rezo en el segundo módulo, en el tercer módulo, ¿no? Entonces, ¿cómo conjura uno? ¿Cómo uno dice? ¿Cómo ordena? Y por eso precisamente es el santuario, ¿sí? Porque si acá el mar cósmico, ¿sí? Es la pituitaria, ¿sí? Que sea en el silencio, pues claro, es el mar cósmico. O sea, ¿qué puede uno definir y decir del mar cósmico, ¿sí? Cuando llegan esos impulsos eléctricos, ¿sí? Información lumínica y fecundan esta antena, ¿sí me va a entender? Y se unen acá en el corazón como un Merkaba. ¿Se acuerda que veíamos que era una estrella una estrella? Una estrella, precisamente porque esta estrella hacia abajo es esa información que está llegando desde los mundos inmateriales y esta otra estrella que va subiendo, que es desde los mundos materiales o desde el sol central del planeta Tierra o el corazón de cristal del planeta Tierra, que claro, que si van bajando estos triángulos en un punto se tienen que encontrar que es en el corazón. Por eso el Merkaba es el cuerpo de la luz y por eso algunos decían que Ezequiel se fue en el Merkaba para los cielos y fue ascendido y Drúmbalo Melquisedec habló tanto del Merkaba y todo eso que hay, ¿no? Entonces aquí está, ¿sí? Pero entonces, claro, precisamente es el santuario, porque digamos, si este silencio que es la pituitaria, el templo, acá está mal escrito, es templo, es la pineal. Entonces, es decir, uno entra a un templo, ¿a qué? A un retiro profundo de consagración profunda, de poder mirar a la cara a eso que uno no puede ver, o sea, es ver lo invisible y es ir a comunicarse precisamente, tratar de ver
todos esos huellas o rastros que dejó el gran misterio, ¿sí? Que es este silencio inmutable, que es ese nevado, que es ese blanco nevado, que ojalá no se derritan y que por eso nosotros hacemos ese trabajo porque a través de este trabajo nosotros estamos cuidando los nevados y el mar para que el mar no se desborde y el viento para que el viento no se vuelva huracán, sino que se vuelva ese equilibrio profundo de hacer mover esas nubes desde esas lagunas hacia todas las partes del planeta Tierra en buen pensar, es decir, en buen decir, ¿sí? Es decir, en un sistema metabólico planetario regular, ¿sí? Es decir, que todos los procesos del metalismo vital en el planeta Tierra se den en armonía, ¿sí? Ya luego, pues claro, está el timo, ¿sí? Que es la dirección, el timón. El timón, que es el que direcciona. Claro, precisamente por eso decimos que cuando uno hace todo este proceso de peregrinaje purificatorio a través de estas lagunas, ¿sí? Haciendo el trabajo que cada uno tiene, sí, la sobrevivencia, la creatividad, la voluntad, el amor incondicional, la verdad, ¿sí? La clara visión, o sea, la claridad, ¿sí? Y la capacidad de fundirse como un ser espiritual, que es como la información que ustedes encuentran de los chakras, ¿no? Tra, ta, 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 ta. Cuando el ser hace ese proceso a través de eso, que es en última lo que dicen que es activar la energía Kundalini y todo eso, que nosotros lo estamos haciendo ahorita en el planeta Tierra desde el 68. ¿Vio? Hicieron el 68. Desde el Tíbet mandaron la corriente Kundalini allá a la Patagonia, que es el coxis de la Tierra, ¿sí? Sí, y eso tuvo que pasar por la matanza de Tlaquelolco en el 60 y tanto, creo que fue en esa misma época, ya cuando la madre Regina tocó las campanas del Zócalo y hubo una matanza de los estudiantes del Tlatelolco, y no es en vano que en los 60 se hubo la liberación sexual. Es un trabajo que vienen haciendo los monjes del Tíbet y por eso ahora se conoce el Tíbet de los Andes y por eso ahora toda la energía espiritual está condensada, o sea, no toda, pero sí el conocimiento está condensado. Todo el mundo está llegando, mejor dicho, a los Andes y al Suramérica a volver a recordar, ¿sí? Y ahí viene la profecía del cóndor y el águila. Aquí está, el cóndor y el águila. ¿Y en dónde se unieron? En la tierra del colibrí. ¿Sí? En la tierra del colibrí, que es el corazón. Obviamente, pues eso no es textual porque obviamente diríamos que sería la tierra del ombligo, ¿sí? Pero cuando nosotros lo vemos sí, es el centro tanto que es Quetzal y es colibrí, pero no voy a hablar mucho de eso, ¿sí? Porque si no, ahí nos vamos. Entonces, como les venía diciendo, pues el tumo direcciona y regula el sistema inmunitario. Claro, regula el sistema inmunitario, ¿por qué? Porque de una u otra forma, claro, está el bomba de todo el sistema hormonal y todo eso, pero cuando usted está con alegría de vivir, cuando usted está con la conciencia de este gran misterio, cuando usted está profundamente sincronizado con el corazón del cielo y el corazón de la tierra, cuando usted sabe su origen espiritual y conoce su manifestación material y no lucha entre ellas, usted tiene un buen vivir, usted tiene alegría de vivir. O sea, usted actúa desde el amor y el amor y la virtud lo que hace es que irradia pulsos de sanación, ¿sí? Y además si usted tiene un corazón, usted con ganas, usted le irradia todas esas hormonas al cuerpo. ¡Bum! Porque usted le bombea y la sangre llega y se mueve y ¡bum! Y usted va como en la Sierra Nevada y usted piensa cosas hermosas porque usted sabe que es lo que usted ofrendó en ese altar de su voluntad, su corazón. Entonces, precisamente ese late y ¡boom! Inmunidad, ¿sí? Y ahí es que usted ve eso. Ese mismo corazón, cuando se amplifica, el corazón del cielo y el corazón de la tierra, que podríamos decir que es las dos serpientes, Ida y Píngala, ¿cómo lo conocen ustedes? ¿Si me van a entender? Nosotros le decimos la zeta así de la serpiente dorada, ¿sí? Ida y Píngala, si usted se da cuenta, es la base del toroide. Es la base del toroide. Ahí yo no tengo, no puse una energía toroidal acá de esos. Bueno, acá sí está, la manzana toroidal, pero cuando usted ve el arco iris circumpolar del planeta Tierra, ese toroide sale un corazón de acá, haga de cuenta que este es verde, ¿cierto? Es verde, pero sale uno de acá que es rojo,
Luego sale otro corazón que es anaranjado, otro corazón que es amarillo, y entonces usted tiene ahí el arco iris circumpolar del planeta Tierra, que es la energía toroidal, que es el cuerpo sano de la humanidad, ¿sí? Que es el cuerpo que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Ese es decir, ese es el verdadero ovni, mejor dicho, la verdadera nave, ¿sí? Porque si usted tiene activadas todas estas centrales, acuérdese que cuando esta clase está muy interesante para mí, ¿no? Porque todo esto lo estoy aprendiendo recién acá. Cuando nosotros hablábamos que las lagunas, ¿se acuerda que nosotros hablábamos que las lagunas estaban unidas a unas piedras? Acá está, las lagunas están unidas a unas estrellas, ¿sí? ¿Se acuerda que las pegas en este ejemplo, Mintaca, bueno, Eriandi, están las Pléyades, esas lagunas están unidas a esas lagunas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros realmente llevamos la frecuencia vibratoria de estas lagunas a esas escalas de conciencia, de ser gente libre, gente despierta, gente mágica, gente poderosa, gente del amanecer, ¿sí? Por eso es gente del amanecer, gente que amanece, es gente que le sale el sol, gente que ve con claridad, pues obviamente nosotros vamos a estar conectando estas fuentes de energía con esas centrales galácticas, esas centrales estelares o esos núcleos de memoria en la conciencia del padre y madre. Entonces, ¿cómo no va a haber salud ahí? ¿Cómo no vamos a poder nosotros entonces ahí despertar todo el potencial mental humano, todo el potencial biológico humano? ¿Cómo no vamos a poder ser supermanes? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a ser super fuchas? ¿Sí? ¿Cómo es que realmente nosotros y por ende, qué quiere decir? ¿Sí? ¿Por qué entonces sacaron los discos de oro de las lagunas y por qué quieren sacarlos de Fuquen o de Tota? Ahora quieren sacarlos de Iguaque y todo eso, precisamente por eso, porque ellos saben que como esas lagunas en el planeta Tierra realmente son ese sistema de conexión del planeta Tierra para la evolución del ser humano, para poder amanecer las verdaderas tecnologías, el cielo y la tierra, entonces lo que quieren es desconectar esas antenas. Esas antenas quieren desconectarlas. Entonces a esas antenas las desconectan y ¿qué hacen? ¿Por qué las reemplazan? Por metales pesados y por toxinas. ¿Y esas toxinas a dónde van? A la sangre. ¿Y esas toxinas a dónde van de la sangre? Al sistema hormonal. Y entonces el sistema hormonal lo que se pierde es la comunicación, la química. Perdemos la química, ya no hay química. Y si no hay química, pues que va a haber alquimia, ¿sí me va a entender? De transmutalización, de desarrollar nuestros cuerpos solares y activar nuestro potencial como sanadores y regeneradores de esta esfera, ¿sí? Entonces, claro, ya luego llegamos a las suprarrenales, ¿sí? Ya las suprarrenales, pues ya es como que lo que corresponde al cuerpo astral, ¿sí? O el cuerpo emocional, ¿sí? Pues obviamente porque está ligado al plexo solar. ¿Sí? Está ligado al plexo solar y pues acá está la adrenalina, ¿sí? Las mariposas en el estómago, la cortisona, parte de la testosterona, que son hormonas, ¿sí? Es el cuerpo astral. Entonces ahí uno dice, no, pero ¿por qué le dicen que el cordón de plata y que entonces no me da miedo que si yo me salgo de astral y que entonces se va otra persona y va a llegar otra persona y entonces qué miedo y que si el cordón de plata se corta entonces que se muere o queda suspendido en el astral, porque en últimas el astral no es que sea, mejor dicho, el mundo supremo, ¿sí? No, el astral es una capa que está dentro de este planeta Tierra, ¿sí me va a entender? ¿Sí? Obviamente dentro del planeta Tierra, pero también podríamos decir a nivel cósmico un poco, pero es una membrana en donde se mueve uno a través del agua, de las emociones. ¿Sí? Es una placenta de agua, entonces uno como cuerpo emocional, uno se puede mover a través del cuerpo astral, pero entonces lo que hablábamos con la persona esta, el venerable ser que vino a eso, precisamente si uno no cuida el agua, pues uno puede ir al bajo astral. Y ahí es donde está el peligro, ¿sí? Y ahí es donde uno precisamente necesita de una u otra forma fortalecer su agua, ¿sí? Que mire que tiene que ver con testosterona, con adrenalina, que es lo que genera, digamos, algunas situaciones de experimentar cosas, y uy, qué adrenalina conocer lo nuevo y todo eso, y la cortisona que está muy ligado al manejo del dolor, ¿sí? Entonces por eso dicen ojos que no ven, corazón que no sienten, nada, ¿entiendes? ¿Sí me va a entender? Entonces es como que muchas veces, obviamente si uno se da cuenta, ¿sí? Todo esto, como nosotros lo vemos acá anteriormente, todo esto va en pares, ¿no? Esto va en pares porque la espiral se va uniendo en pares. O sea, haga de cuenta que tiene un doble dimensional,
¿sí? Tiene un doble dimensional. Entonces, lo que es el timo, que es el centro, por decir que es el que direcciona, precisamente que direcciona realmente al gran espíritu, que es ese vacío insondable, ese gran misterio, ¿sí? Verbo innombrable, pues tiene también, digamos, las suprarrenales, ¿sí? Que tienen que ver con el cuerpo emocional, está muy ligado con las decisiones que uno toma en la vida. ¿Sí me va a entender? Y por eso, digamos, como uno habla, como uno canta, se puede condicionar el agua, que tiene que ver con el cuerpo emocional. ¿Sí me va a entender? Por eso está ligado. ¿Sí me va a entender? Tan interesante lo que nos enseñan, ¿sí? Al igual que cuando ya llegamos a las células de Ley, que digamos ya es el cuerpo etérico y ya tiene que ver acá con lo que son los pilares de la luz que nosotros hablamos. Por eso hablábamos que estos pilares de la luz es como cuando uno llega del mar cósmico a la tierra, o sea, es decir, al jardín, y uno ya se da cuenta que uno es un templo. Entonces que uno entra en uno mismo a ver con profundidad la realidad, no solo desde la superficie, y llega y entra a ese templo, pues ese templo, todos los templos están sostenidos por unos pilares de la luz. En el caso de la Güeta son tivas, y esos tivas están unidos la Güeta es una casa que tiene 21 bastones y que está en el territorio de Sumapaz, en la casa de Marcela. Güeta es el número 20, que quiere decir completo, o sea, casa y labranza, y que cada uno de esos bastones, para cuando vayan a visitar a la nana y decidan ir a pasar un fin de semana allá en las cabañas tan hermosas que tienen la nana y el flaco allá, ¿sí? Está alineada con un lugar o muchos lugares sagrados del territorio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada lugar sagrado de ese territorio tiene una información, es decir, una memoria. Haga de cuenta que usted entraba a un templo maya y tenían tallado a Cuculcán, o bueno, Azteca, Cuculcán, Ecatel, y cada uno de esos, Atlaloc, no sé, cada uno de esos pilares tiene unos códigos y unos dice, los que han ido al sol saben cómo es el sol, ¿no? Y en el sol hay esas paredes talladas con símbolos genéticos de cada una de las personas, ¿sí? ¿Sí? Y esos códigos y esas memorias de que son como los estandillos, el telema, que es voluntad, pero también la gnosis, no sé cómo decirlo, la información, los pilares de la luz, la memoria genética, o sea, las tablas de la ley, ¿cómo se diría? Las piedras de la ley, que es la piedra de la ley que está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, precisamente, cuando uno entra al templo y se quiere llegar al santuario, que es el verbo, el sexo de los ángeles, uno primero tiene que leer esas tablitas del destino, del tiempo y el destino, que son esos pilares de la ley, ¿sí? Que son precisamente esos pilares de la luz, que precisamente son lo que se conoce como células de ley y que son ese cuerpo etérico, ¿sí? Y que son el centro del equilibrio y que son el pilar endocrino. Desde aquí es donde se comanda absolutamente todo el sistema endocrino. Entonces, ¿por qué? Con todo respeto, entonces, ¿por qué entonces dicen no? Anticoncepción hormonal. ¡Pum! Acá, de una. ¿Para qué? Para desequilibrar todo este sistema endocrino. Porque entonces Bad Bunny y todo eso y todo el ataque desde hace muchos tiempos, ahora desde la iglesia, todo que hasta por eso los hippies se liberaron, es precisamente porque como acá están los registros, acá se van generando esos registros de memoria que alimentan todos estos centrales energéticas que se correlacionan y activan todas esas memorias genéticas celulares. Desde acá es como que el centro, el bastón de mando, el tibar, por eso acá se habla. El huecha, que llega al jardín, el guache, ¿sí? O la yubecaiguaya, ¿sí? Son los guerreros, ¿sí? Los guerreros, los que precisamente en las gónadas y en el físico, ¿sí? Que es la progesterona y la testosterona, es la sobrevivencia, ¿sí? Es la sobrevivencia, es el acto de sobrevivir, es la tierra, ¿sí? Entonces ese es el huecha, el guerrero, el que cuida, pero luego llega el tiva o la furativa, ¿sí? Aquí a los pilares de la luz, que es el guardián, el guardianador de la vida. Y la vida, como nosotros lo vimos, ¿de dónde viene por ley de origen? De un principio sexual, de un principio sexual. ¿Por qué? Porque ahí en esas mochilas, en ese cántaro lunar, es desde donde se está generando profundamente todos esos hijos e hijas espirituales, ¿sí? ¿Sí? Que es importantísimo que vean la luz hacia el interior del ser humano, ¿sí me va a entender? ¿Sí? Entonces, claro, por eso es tan importante que el IVA, es muy parecido a la sangre, ¿sí? Es el que custodia la memoria, ¿sí? Y por ende,
es el equilibrio espiritual y es lo que nos permite a nosotros resolver los conflictos. Entonces, ¿queremos resolver la guerra? Resolvamos ahí. ¿Queremos resolver conflicto hombre-mujer? Resolvamos ahí. Principio de ley de origen, entonces ahí nos devolvemos y es que entonces, ¿por qué veíamos constitución de padre? ¿Por qué veíamos constitución de madre? Como madre pensando, como padre pensando, en qué territorio sembrando. Todo se va acoplando, ¿no les parece? Todo va tomando un poquito más de sentido, ¿no? Sí, y ya pues luego llegamos a las gónadas y todo esto que tiene que ver con, se quedan 26 minutos, con, pues con lo que decíamos ahorita, sí, que es la supervivencia del tío. Ya claro, obviamente uno cuando llega ya, sí, acá a Guayaquiti, en este ejemplo, sí, que son las suprarrenales, el cuerpo emocional y el astral, sí, pues claro, por eso nosotros hablamos acá del tegua, que quiere parecido a tigua, ¿sí? Que es águila. Y acá recién decíamos nosotros que acá nosotros recién activamos un poder de curación. ¿Por qué? Porque activamos la voluntad de servir. Y esa voluntad de servir implica ser empático, ser empático. O sea, significa sentir la emoción, ¿sí? Emoción, ¿sí? Y ese es el astral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que precisamente el tigua, el águila, es el que se puede desdoblar y por eso ahí está el cordón de plata, que es el cordón que a uno etéricamente en ese doble etérico lo sostiene a uno cuando uno se desdobla y pueden leer a este, ¿cómo es que se llamaba? Este tibetano que escribió el cordón de plata y todo esto, a mí ya se me olvidó. Hay un libro que se llama así, El cordón de plata, y es de un maestro que fue tibetano, pero no me acuerdo ahorita el nombre, Rampa, Lobsang Rampa, que se me lo ponía a leer a los 16 años mi maestro de filosofía del colegio. Esos eran los libros que yo leía a los 16 años. No, entiendo, no los leía porque no me gustaba leer, pero yo les ponía las manos así y ya sabía todo. Lo leí luego, pero ese es Lobsang Rampa y precisamente ese es el tegua, ese es el águila, ¿sí? El águila, la que puede volar, pero obviamente el águila llega a volar hasta un punto. Luego está el cóndor. El Malcu. Y luego de ahí para allá vienen otros, ¿sí? Pero precisamente el Tegua, ¿sí? Que es el que desarrolla la primera voluntad, es el que levanta el altar, el que aprende a levantar los altares. Por eso los primeros pasos uno aprende a construir altares y eso se jala unos altares re bonitos y es re bonitos. Llega un momento, sin desmeritar los altares, porque es que uno no se quita el ombligo ni el plexo solar ni nada, sino que uno es un ser completo. Llega un momento en que uno aprende a hacer la ofrenda. ¿Sí? Porque el altar es bonito, pero entonces hacer la ofrenda es más complicado, ¿sí? Y cuando uno ofrenda el corazón, uno se da cuenta que como uno es la ofrenda, pues uno se da cuenta que el altar, en últimas, no es tan necesario, entre comillas, sino que obviamente es verdad, pero lo mismo que se hace con un altar se puede hacer sin un altar. Cuando uno ha despertado precisamente ese cuerpo de percepción suprema en donde uno ya sabe que si uno está hecho de hueso, pues uno son todos los minerales. Si uno está hecho de cera, pues uno es la cera de abeja. Si uno está con pelo, entonces uno sabe que uno son las plantas. Si uno tiene pelo en la chuchis, uno sabe que uno es el cilantro. Si uno tiene los testículos, uno sabe que es el frijolito. Qué pena que yo hable más desde lo masculino que de lo femenino, pero pues es que sí. Estoy pasando hoja de vida para una compañera. Para entonces, sí, todo, acá están las uvitas, aquí está todo, toda la cruz del Ankh, la cruz del Ankh, ¿no? La puerta y la llave, la puerta y la llave. Aquí está la puerta y la llave para abrir qué. Acá está, acá en el dibujo no alcanzamos a compenetrarnos bien, pero acá se forma la vesica pisci. Y la vesica pisci precisamente es ese corazón mutuo, que es esa vagina mutua por donde el ser material es parido hacia el ser espiritual. O sea, ¡bu! Entra ese agujero negro. Esto es, esto es ciencia de alto calibre, médicas y médicas. O sea, esto como que en últimas, obviamente acá se desglosa, pero eso ya se vuelve un factor vibratorio en el cuerpo de uno, que es lo que genera precisamente ese campo, que cuando las personas entran en ese campo se sanan porque un médico consciente y despierto, una médica consciente está precisamente en esa alineación con todos esos principios que nosotros resumíamos desde este modelo que es la fijista, y por eso hablamos tanto de los cuatro elementos, de las direcciones, del territorio
y de todas las capas que se pueden ir acoplando a través de eso. Que en últimas, cuando usted forma eso, usted ahí lo que está formando, y pone una fijista o una chacana, otra fijista, usted ahí está formando los 33 peldaños, una columna vertebral. ¿Sí? Una columna vertebral que es la escalera de Jacob, diríamos nosotros, y esa escalera de Jacob es la escalera para ir a retornar al cielo, para que esa serpiente, ¿sí? Esta serpiente, ¿sí? O esta serpiente, ¿sí? Que luego se vuelve, cuando uno, digamos, no sale de esta, o sea, no sale de esto, ir y bajar, ir y bajar, ir y bajar, ir y bajar, y bajar, vida tras vida, vida tras vida tras vida, y no se pilla, digamos, que el camino es en espiral hacia el corazón para salirse de Soroboros, pues uno entra en esa serpiente, que es la serpiente. Entonces se queda como una serpiente ahí, mordida acá en un círculo, es decir, queda encapsulada en la matriz, ¿sí? Pero el tiempo, ese es el tiempo circular, ¿sí? A pesar de que nosotros manejamos el círculo como igualdad y todo eso, y es un principio, realmente nuestro camino es en espiral, nuestro tiempo en espiral, ¿sí? ¿Sí? Porque cuando nosotros, digamos, tenemos una situación y damos el ciclo y cuando llega la misma situación, volvemos y repetimos, ese es tiempo en circular. Pero cuando nosotros, ya vayos, cuando nosotros damos el camino y nos presenta la misma situación, pero ya hemos comprendido y la abordamos desde nuestra escala espiritual, ahí es el tiempo en ascensión, que es el tiempo en espiral, que es la caracola, ¿sí? Que es la energía que se mueve realmente dentro de un bohío, porque un bohío es así y como un cristal, ¿no? De doble punta. Un bohío es un cristal de doble punta, sino que cónico. ¿Sí? Entonces está el corazón, que es el fuego, y se mueve así, ¿sí? Pero entonces uno está bajando la información de la alineación de las malocas estelares al fuego y desde el fuego lo está distribuyendo al corazón de todas las personas y desde esa conciencia se está sosteniendo el corazón de cristal del planeta Tierra, que es la punta que alinea hacia el planeta Tierra. Todo desde el corazón de la gente. Dime, Jos. A ver, ya. Quería decir, todo lo que estás hablando me suena mucho también que es súper importante el, la materia de transmutación sexual, porque en entender eso y practicar eso se, se entiende toda esta materia, pongámoslo en vivir. Y yo creo que ese es el resumen de todo el curso y todo lo que es que yo no lo hablo así tan textualmente y no lo digo, pero sí todo lo que estamos hablando es exactamente eso. Es- por eso estamos hablando de la serpiente emplumada, que fue donde quedamos, ¿sí? Que es precisamente cuando esta serpiente, y el píngula, avanza y le salen alas, porque es libre, porque ya no solo mira desde la sobrevivencia, sino ya que puede contemplar desde las alturas de la montaña el silencio insondable, la totalidad, le salen alas. Y ahí es donde nace precisamente el símbolo de la medicina, que es el cauceo de Mercurio, que es lo que uno ve en todas las ambulancias, que es el bastón con cabeza de serpiente y las dos alas, que es el Quetzalcóatl, que no era un ser, que es el Bochica, ¿sí? Que es un grado iniciático, que nosotros podríamos decir Cristo, ¿sí? Un pensamiento crístico. De ahí que obviamente hay diferentes maneras de llamar los campos. Bueno, no sé, ¿hay algún comentario o concluyo? ¿Mm? Entonces, para resumir de cuentas, el sistema hormonal, ¿sí? Con todos sus principios químicos, obviamente, obviamente físicamente, es el resultado de un proceso nutricio, ¿sí? Es proceso nutricio. Es por eso, en donde nosotros vamos, mire, usted acá tiene el cuerpo mineral, acá abajo está el mineral, acá está el vegetal, acá está el animal, y aquí puede seguir por ya acá estaría el humano, ¿sí? Entonces, mire que precisamente por eso nosotros en una clase decíamos, cuando esa energía, o sea, es decir, cuente vértebras de ahí para arriba a través del chuchukma que llamarían, ¿sí? Que nosotros les decimos realmente el chin, ¿sí? Que es el bastón, que es la columna vertebral o la caña, ¿sí? La caña, ¿sí? Cuando recién nosotros llegamos al corazón, ¿sí? Cuando hemos activado el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral,
esa trinidad con su doble etérico espiritual, es decir, cuando ya armamos este corazón acá, ¿me va a entender? Que es el cuerpo de luz, ¿sí? Entendiendo la luz, porque acá lo ve, usted ve cromática, usted ve sonido, aquí ve electromagnetismo, usted ve acá una alineación territorial, que allá está el norte, que allá está el sur, que allá está tal laguna, ¿se acuerdan? Y acá está todo, que acá está el fuego, que acá está el equinoccio, el solsticio, el invierno, que todo eso que nosotros hemos visto, que está acoplado en ese principio, que está la rana, con la espiral y todo eso, ¿sí? ¿Sí? Recién cuando nosotros llegamos ahí al corazón, aquí al corazón, estamos haciendo magia blanca, plena, o sea, magia crística, magia desde el amor, ¿sí? Podemos conocer el jardín y en el jardín están las plantas, están las medicinas, podemos tener el conocimiento, podemos tener la sabiduría, podemos saber altares, pero si no nos damos cuenta que la ofrenda que nosotros damos somos nosotros mismos y que nosotros podemos ofrendarnos para hacer comida de los dioses de la virtud o ser comida del sistema, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, para no decir términos religiosos y todas esas cosas, sí, pero realmente, ¿cómo precisamente nos están dañando el corazón? El corazón precisamente es lo que más dañado tenemos, ¿sí? Y no solo a través de la alimentación y a través de eso, obviamente, ¿sí? Porque si el sistema hormonal se compone, digamos, de productos, digamos, nosotros sabemos que la electricidad y todo eso que hablamos, pues es la roca madre, entonces hablábamos de las rocas en la montaña, tierras energéticas, eso se vuelve río o eso se vuelve erosión y llega a los valles y eso se vuelve maíz y ese maíz es el que uno se come y hablábamos de omegas, proteínas y hablábamos de aminoácidos y hablábamos de un montón de cosas. Eso es lo que luego va a componer precisamente y a darle cuerpo a esa estructura genética y a ese cuerpo celular y a ese tejido que nosotros somos. ¿Sí me va a entender? Entonces, obviamente, la frecuencia de relación con la naturaleza, con alimentos orgánicos, con una vida sana, natural, como éramos, ¿sí? Como estamos diseñados para hacerlo, hace que nosotros seamos una antena que vibre en esa escala y que pueda captar esa información, ¿sí? Y nos volvemos nosotros los tunjos de oro, ser luz. Entonces nos volvemos esos seres de oro que fueron sembrados en esta laguna planeta Tierra para amarrar esa espiritualidad de la conciencia y sostener los cosmos en el planeta Tierra, como lo hablamos en la clase de los electrolitos. ¿Sí? Y entonces es precisamente por eso que nosotros obviamente medicinamos el cuerpo con plantas, pero nosotros medicinamos el cuerpo con plantas desde la elementoterapia, que es un principio lumínico, es decir, un principio sutil. Es decir, nosotros vamos al código de la relación espiritual con el ser de las plantas para desde esa memoria trascendental que tiene, ¿sí? De ayudar a sostener el equilibrio de una persona, es el equilibrio de todo, vamos a lo físico y curamos lo físico con alimento físico, con comidas físicas, con ejercicio físico, con aire limpio físico, con salir a abrazar los árboles físico, caminar descalzo físico. Entonces, cuando hacemos nosotros un banco de medicina con una piedra verde allá en una piedra para acumular energía, lo que realmente estamos haciendo es hacer una alineación precisamente de ese campo energético para transmitir esa información y desde esa conciencia superior poner a girar esa espiral de medicina en el territorio, ¿sí? O sea, por eso es que nosotros no es que vamos no estudiamos acá las recetas, aunque las vimos y en el manual están, nosotros precisamente estamos es activando el don, que es la conciencia de alineación para que desde esa alineación venga la revelación, según la escala de frecuencia vibratoria que cada uno y según pues sea el nahual que cada uno tenga. Que si usted se da cuenta es una frecuencia solar y una frecuencia también, o sea, 20 y 13 no sé, no me quiero hablar de lo que no sé, pero son frecuencias así como los dedos de las manos que son 20 y así como son 20 los, los aminoácidos que conforman una proteína, ¿sí? Que conforman una proteína del ADN y que a la vez estas hormonas son las estructuras a base de proteínas, ¿sí? Y entonces por eso hablábamos de que entonces, ¿por qué el colesterol alto afecta el sistema hormonal? Y bueno, todo repercute. ¿Y por qué las emociones eran tan importantes? ¿Y por qué el pensamiento era tan... Porque todo eso se genetiza. Todo lo que vemos se genetiza. Todo lo que escuchamos se genetiza.
todo lo que, porque todo eso es lo que abona, alimenta el agua que le echamos a esa semilla que nosotros somos en esa gran evolución cósmica. ¿Sí? Entonces, precisamente nosotros estamos germinando la gente del amanecer a esa conciencia cósmica universal, alumbrada, iluminada. ¿Sí? Ese es nuestro ser, esa capacidad de expandir ahí sí la luz, de ser luz, ¿sí? Y entonces la luz, pero imagínense, la luz, luz como la que nos contaba Dios, imagínense, personalmente me siento muy lejos, que alumbre cada uno uy, ¿no? Entonces por eso, ¿sí? Antiguamente, ¿sí? Vivían 700, 800 porque tenían ese sistema hormonal intacto, ¿sí? Intacto. El secreto de la fuente, el secreto de la eternidad, ¿sí? Sí es un principio alquímico sexual, pero se puede solo, no vamos a decir que es solo con pareja o no solo con pareja. Lo que pasa es que con solo pues toca hacer más ejercicio, toca transmutar más esa testosterona, toca, mejor dicho, hacer mucho ejercicio de voluntad, ¿sí? Mucho ejercicio de voluntad para uno mismo poder depurar las sombras interiores, que no quiere decir que si uno no las ve es que no existan. Por eso, digamos, el principio de la oscuridad. No quiere decir que porque yo, digamos, un ciego no ve, es que el corazón no siente. Eso es mentira. Un ciego el corazón hasta siente más. ¿Sí? Por eso los chicos precisamente estudiaban en la oscuridad, porque aprendían a ver más allá de lo evidente como He-Man, como la espada del augurio, Excalibur. Ver más allá de lo evidente. ¿Sí me va a entender? Por eso es nosotros en la luz, en la oscuridad, en donde más reconocemos nuestra virtud. Por eso cuando nosotros vemos y hacemos tanto énfasis en la virtud, porque es a través de reconocer, digamos, nuestros procesos en los que estamos fallando, que es un proceso de autoconocimiento, es que podemos activar la luz y la virtud. Y eso habla de un compromiso de autoconocer el misterio que somos. ¿Sí? Y eso, entonces, por eso nos armamos de comprensión y por eso vamos y comprendemos, claro, es que igual por más de eso somos un hilo genético de los abuelos, de los tatarabuelos, que de una u otra forma somos semilla de ese cuerpo de luz, somos semilla de esa genética, somos semilla de esa alimentación, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que precisamente el camino hacia adentro es eterno. Y por eso, digamos, es cuando las que trascienden se forman, es un propósito inamovible por todas sus existencias. Esos son los que se alumbran. Yo no sé, ya mucho trascendentalismo, ¿sí? Entonces, para terminar, pues digamos, podríamos hablar que, no sé si se entendió, pero lo importante precisamente del sistema hormonal es que, digamos, a través de ese sistema hormonal se correlacionan todos los sistemas en nosotros, ¿sí? Y ese está profundamente informado por esos centros de energía, esas chakras, esas lagunas, esos chakras, esas totumas que son precisamente esos hilos que están comunicados con esas fuentes de radiancia energética del cosmos, del pluriabsoluto, así como las lagunas lo están conectadas con ellas, así como los cerros están conectados como ellos, ¿sí? Así como los planetas son gobernados por nosotros los humanos. ¿Sí? No es que nos gobiernen, nosotros somos los que gobernamos todos estos principios. Y por eso es que los dioses han caído. Y no es porque hayan caído muchas veces por la rebeldía, sino que los dioses que somos nosotros mismos hemos caído en el adormecimiento. Y muchas veces caemos es porque otros nos han puesto el traspié. Y entonces ya es tiempo de no caer en el traspié de los otros. Es el momento de ser autónomos, libres. Hasta la victoria siempre. Bueno, vamos por nuestros territorios, por nuestras comunidades, por las semillas, por el agua, por la montaña, por la unidad, por el planeta Tierra, por el clima, que se acabe la guerra, que se acabe la violencia, que se acaben los accidentes, que se despierten todos, que no quede uno atrás. Vamos todos juntos, mejor dicho. Somos solo un tejido, como está expresado acá en esta chacana, que es un tejido antiguo, puntada a puntada. Aquí está yo, acá está Juanita, acá está la nana, acá está Daniel, y se faltó uno, por ahí se salió la semilla. Entonces, conciencia de ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Claro, los dioses otra vez redimidos.
¿sí? Todas las metáforas que nos dejaron para decirnos, oiga, recuerde que usted no es solo un cuerpo físico, como quieren ser, un cuerpo físico lleno de metales pesados, lleno de pensamientos disruptivos que tuercen el agua, que descargan energéticamente, que opacan el campo lumínico de las personas y no nos permiten reconocer ese cuerpo etérico donde está ese cuerpo dimensional, es decir, que es nutrido a punta de semen y óvulos, ¿sí? Y en memoria genética, ¿sí? Para nosotros poder tener acceso a un dominio emocional, es decir, a un conocimiento del agua, es decir, a una teleempatía, a una inteligencia emocional, que es la voluntad de autotransformación. ¿Sí? Y poder llegar al cuerpo mental, que en últimas, como hemos hablado, es un cuerpo espiritual, pero no sé cómo decirlo, el cuerpo de origen, a luna. Todo en un principio fue pensamiento, decíamos en la primera clase. ¿Sí? Y ahí real poder hacer un viaje de conciencia a través de este planeta, ir a investigar lo que es a fondo la botánica oculta, ir y investigar así con el ojo, estando presente, no solo es astral durmiendo, no, sino ahí bajando la información, oiga, es que a mí la iglesia me dice esto, los profes de medicina me dicen esto, y cómo es que realmente yo en mi territorio hablo con esos seres guardianes de la naturaleza. ¿Cómo es que yo realmente hablo con los sapos, con los achachilas? ¿Cómo es que realmente yo voy y entro a las profundidades del mar? Más allá de los poderes ocultos, es un ejemplo de saber de que nosotros tenemos acceso a los libros que fueron quemados en Alejandrina, a las estelas mayas que eran símbolos, símbolos para reportar el memoria, pero eso no está perdido, nada de eso está perdido, todo está es precisamente guardado y ya es el tiempo de que salga la luz, pero ¿cómo va a salir a la luz si no sale la luz nuestra? ¿Sí me va a entender? O sea, ¿sí me van a entender cómo se va a poder develar? Ay, no, 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 no lo va a decir Internet. En Internet no está, no está, no está, no está ni el 0,0 medio por ciento, no está no está ni en esta clase. Está es precisamente el que uno despierte ese diálogo para poder leer esos archivos y poder, sin tanta mística, así como yo, sino en lo sencillo, decir te amo, gracias, cómo voy a solucionar un problema, cómo voy a construir la casa, cómo vamos a hacer precisamente para que ese holograma de todas esa comprensión se libere para que tengamos acceso todos a la tierra y todos podamos vivir sencillos sin necesidad de tanta filosofía que durante tantas vidas nos hemos comido en esas logias y templos iniciáticos para decir, ay, qué rico el sol, y llegar al corazón precisamente, a ese punto de neutralidad donde no es razón, no es percepción, sino es ser, el ser, la esencia de ser y está solo ser. Que descanse la mente, que descanse la emoción, que descanse el físico, que descanse todo y ser. ¿No? Así obviamente pues está el plano etéreo, que ya es, obviamente ya es más disolución en el éter, ya está el celeste, imagínense, ¿sí? Y obviamente el etérico que ya es, fue puchica, ¿sí? Pero más allá de eso es solo con saber que nosotros somos una conciencia hermosa, cromática, lumínica. El ADN nos dice, no, sí, es que adenina, guanina, timina, sí, sí, chévere, chévere. Pero mire, nosotros, este es nuestro ADN, así, bordados y tejidos por la madre, bordados y tejidos por el padre, para contemplar toda la información que hay, toda la matemática, toda la belleza, simplemente derretirnos en decir, wow, qué obra de arte. ¿No? Y eso es el deseo de querer vivir, desear vivir en armonía, desear. ¿Cuál es el poder que buscamos? Poder vivir bien, el summa causa, el summa amaña, ¿sí? Por ende, ahí está. Aquí está en el instituto muta, gente, ta, labranza, mutar, mutar. Claro, hay una mutación vacuna, de vacuna, hay una mutación de agroquímicos, hay una mutación tras, no, ahí este es muta, la labranza de la gente, volver a labrar gente, volver a sembrar gente humanidad. Y gente es nube, y gente es montaña, y gente es animal, y puntos suspensivos, y dejémoslo ahí para que ustedes hagan sus comentarios y muchas gracias por esta clase tan bonita y tan interesante. Acabé a las 8 en punto, el número del infinito. Ahí está. Ay, creo que eso es todo. Bueno, la práctica.
La práctica está escrita ahí en el manual. Es por vocalización, una hora de mantra logoterurgia, diría el maestro Samas, que es deseo, ¿sí? A través de cada uno de los centros energéticos para activar los chivis que dirían en la, en la hindú, que son los poderes ocultos o son las facultades naturales del ser. Pero pues obviamente esas facultades naturales del ser, para que se activen realmente, realmente, no solo pues es pronunciarlo, sino volver y acoplar esos cuatro elementos en uno. La tierra, el agua, el fuego y el viento, en un mismo territorio que ¿cuál es ese? El espacio, el cuerpo humano. Ahí está, familia. Esta es la cuarta clase del cuarto módulo, 4-4 módulo, y pues es sobre la luz, ser luz. Tan, tara, tan, tan. Cualquier comentario, apreciación, estamos abiertos a escucharlos. Infinitas bienaventuranzas. Uy, no, no, ¿qué es? Nada Me, más, simplemente gracias. me puse rojo y todo. Maravillosa la clase. Hermosa y redondita, así, súper. Nada más que decir. No, no. Mm. Yo lo sabía esto. Lo intuía. Hablen, alguien diga algo. Un rezo, un canto. No. Bueno, familia. Entonces, nada, No, esos, sí, muy bonita esa clase, muy chévere, esos son los ovnis, Luzda. Ah, como yo- todas las anteriores, de mucha información y proceso como todo, de tiempo. Aunque bueno, el tiempo ya pues se supone que no va a ser tan largo yo para encuentro, integrar todo. pero el tiempo, mira que el tiempo ya lo caminamos. Y es ahora donde solo ya se activó, ya se cumplió, porque ya lo vemos. Ya no necesitamos, ¿cómo es? No, ya es una imagen que está ahí, ya es una conciencia. ¿Sí? Entonces, la paciencia de haber llegado hasta acá ahora es el fruto, es ya. No se necesita más. Ya todo lo anterior era simplemente marear el ego, mover el punto de Ujú. encaje para darse cuenta de que es mucho más sencillo que el mismo conocimiento. Pienso yo. Sí, puede ser. Que uno se Oh, complica mucho también, es cierto. hola, la hija de Franco, hola. Oh, la hija de Icha también apareció. Tan hermosas. Bueno, familia, les queremos mucho, entonces parece que... Oh, llegó el mago. Ah, no, estaba pensando que eran de dicha, pero no es Sarita. Llegaron todas las hijas, las tres hijas. Las tengo aquí en línea. Un gran rezo por todas las hijas y los hijos. Gracias, nada Ah, más. Hermoso, hermoso todo. bueno, familia, entonces hasta la próxima. Nos vemos. Cualquier cosa para servirles. Bonitos sueños, buen descanso. Gracias, gracias. Chao. Ya no sé qué más decir. Chao. Gracias, Nama, muchas gracias. Chao, Ivonne. Chao, Muchas gracias. Daniel. Qué bonito estar de regreso. El Daniel, un muisca cósmico. Chao. Se les quiere, chao. Chao, chao.